Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos. Hoy ya llegamos al capítulo 6 de este libro de los Salmos. Un salmo tremendamente interesante, escrito por David. Se considera que este es el primero de 6 o 7 salmos que se llaman en las Escrituras, o se llaman salmos penitenciales, donde encontramos aquí al salmista confesando, reconociendo su problema delante de Dios. Es compañero del Salmo 6, capítulo 32, capítulo 38, 51, 102, 130 y el Salmo 143, que son considerados como salmos penitenciales. Y son considerados salmos penitenciales porque en primer lugar hay un lamento, hay pena, hay dolor. Lo verás en este capítulo 6, verso 3, verso 6, verso 7. Vas a ver también que hay humillación, que hay reconocimiento, que hay confesión y obviamente también hay aborrecimiento por el pecado. Estas son las marcas de lo que son salmos penitenciales, donde se confiesa delante de Dios una acción pecaminosa. Sabemos que David fue un tremendo hombre de Dios, que ningún otro en esta tierra tuvo ese corazón como el que tuvo el salmista David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero déjame decirte algo, no porque busquemos, seamos creyentes, hijos de Dios, estamos exentos de caídas, de peligros. ¿Será por eso que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, que mire que no caiga? Porque sabemos cuál fue el gran pecado de David y cómo él quiso ocultar su falta. Pero aquí encontramos que el salmista va a reconocer delante de Dios su condición, su problema. Y déjame decirte algo, las Escrituras son muy claras para nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Dios es ¿qué? Fiel y justo. Vemos acá que hay pena, que hay humillación, que hay aborrecimiento por el pecado. Vemos en el Salmo cómo David, con un profundo dolor, casi, escúchame bien, no puede en algunas noches reconciliar el sueño. En otros salmos, cuando él fue perseguido, tenía persecución, él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero hoy lo vamos a ver en este salmo, en el capítulo 6, lleno de lágrimas, de dolor, sin poder dormir producto del peso en su conciencia, porque algo ha hecho delante de Dios. Déjame decirte algo, que una de las señales importantes en el pueblo del Señor, que somos hijos de Dios, es que cuando cometemos pecado, el Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja tranquilo. Y produce esa sensación de culpabilidad para que vayamos en humildad y pidamos al Señor nuestro perdón. Quiero que observes conmigo en el Salmo capítulo 6. Mira lo que dice el verso 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados, dice el texto, de repente. Quiero que observes conmigo al mirar un salmo penitencial. Los primeros 3 versículos podemos ver y considerar cuál es la condición del salmista. ¿Qué está pasando con el salmista? Lo que vamos a ver en estos primeros 3 versículos es la disciplina de Dios en la vida de David. Déjame decirte algo. Para nosotros los creyentes existen 3 tipos de disciplina.
La disciplina que es personal, ¿recuerdas el apóstol Pablo que él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, habla de la disciplina del soldado, del atleta, aquel que es el labrador. Encontramos también, aparte de la disciplina personal, que todos nosotros debemos aplicar, cuando un creyente peca en una iglesia, también existe la disciplina eclesial. Pero cuando falla la disciplina personal, cuando falla la disciplina eclesiástica, interviene la disciplina divina que nunca va a fallar. Ahora, cuando Dios disciplina a un creyente, vamos a ver acá los primeros 3 versículos que tiene que ver con enfermedad. El creyente, David reconoce que viene de la mano de Dios y implora a Él misericordia y que le cuide y que restablezca también su salud. Ahora, mira conmigo en la condición del salmista, verso 1, la disciplina divina. Él se dirige a quién con su queja, con su dolor. ¿A quién se dirige? ¿Qué dice el verso 1? Jehová. Jehová es el Dios de Israel, es el sustento de su alma. Es el mismo salmista que escribe el 23. Jehová es que mi pastor, se dirige a él y mira lo que dice. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Reconoce qué cosa en su vida. Que Dios ha actuado en disciplina en su vida. Aunque no tenía merecido el perdón, la restauración, aunque lo tenía él, es su condición, su enfermedad, lo tenía bien merecido. A causa de su pecado, él está implorando a Dios qué cosa. No me reprendas en tu enojo. Déjame decirte algo. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí encontramos que el salmista reconoce: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues ¿con qué? Con tu ira. Ahora, ¿por qué Dios va a hacer esto? Porque Dios es un Dios de amor, pero también Hebreos capítulo 12, verso 29 dice que Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Y que Dios a sus hijos, ¿qué hace? Los disciplina. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos 10, 31 dice, horrenda cosa es caer ¿en qué? En las manos de un Dios vivo. Estos versículos que les he citado tienen que ver con creyentes. Tienen que ver con la mano de Dios, la disciplina de Dios. Ahora, escúcheme bien. No puedo decir que toda enfermedad de los creyentes es disciplina divina. Pero hay ciertas enfermedades que no tienen explicación y que tienen un tratamiento especial en la vida y son para quebrar nuestro orgullo, para que nos demos cuenta que algo hemos hecho mal delante de Dios. Usted sabe que el salmista, en vez de reconocer su pecado, ¿qué hace? Comete un pecado mayor para encubrirlo. Y durante una etapa de su vida, él guardó silencio hasta que fue confrontado por el profeta de Dios. Tú lo leerás en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice el salmista y reconoce la disciplina divina. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Bien merecido lo tenía. Mira el dolor humano. Hemos visto la disciplina divina. Veamos versos 2 y 3, el dolor humano. El salmista dice, porque estoy ¿qué? Enfermo. La pérdida de la alteración de su salud. No sabemos qué es lo que está pasando con él. No sabemos cuál es la enfermedad que tiene. Pero el salmista, ¿qué nos dice? Porque mis huesos se estremecen. Sus huesos y su carne estaban como los de Job, afectados por la enfermedad, por el dolor. Por lo general, en el libro de los Salmos, la palabra huesos frecuentemente simboliza la salud del cuerpo. Es obvio entonces la disciplina divina, verso 1.
Pero es obvio también, versos 2 y 3, el dolor humano y la disciplina divina, aquí tiene que ver que Dios ha tocado, ¿qué cosa? Su cuerpo. Porque mis huesos se estremecen, mira el verso 3. Mi alma también está, ¿qué? Muy turbada. Y probablemente la causa mayor del dolor que experimenta David no es físico, sino que es el dolor emocional. Sin duda alguna el salmista siente en su alma el peso del juicio de Dios. Aparte de la enfermedad física, es también presente los efectos emocionales, psicológicos en nuestras vidas. Podemos en el dolor, muchas veces perdemos la perspectiva. Y aún en nuestro propio dolor y mirándonos hacia nosotros mismos, podemos rechazar a aquellas personas que nos rodean. Ya que una enfermedad, llamémosle crónica, que se prolonga por un tiempo, tiende a volver a las personas muy egoístas y que exigen mucho de los que están alrededor, demandando demasiado. Será por eso que el Proverbio capítulo 18, verso 14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando se prolonga el dolor, la enfermedad, la persona se vuelve exigente y demanda de los demás toda atención. Es porque el dolor físico está afectando la emoción, psicológicamente y aún espiritualmente. ¿Qué dice el salmista? Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Es como si el salmista estuviese diciendo: ¿cuánto más, Señor, tengo que sufrir? ¿Cuánto más, Señor? La gran dificultad de David, escúchame bien, era la gran oportunidad de Dios. En salmos anteriores hemos visto que el Señor ha permitido en el salmista dolor para ensancharlo. Muchas veces Dios permite que pasemos por dolores, por sufrimientos, para probarnos, perfeccionarnos y aún más, hacernos crecer. Dios tiene su tiempo. Nosotros queremos poner el nuestro. El corazón humano no quiere esperar el tiempo debido, el tiempo de Dios. Tal vez queremos la restauración ahora, queremos la sanidad ahora, queremos que Dios lo haga ya ahora. Pero si recordamos el Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Dios aliviaría a su pueblo, Dios aliviaría al salmista, pero obviamente Dios tiene su tiempo. ¿Cuál es la condición del salmista? Está bajo disciplina, está bajo dolor y obviamente está también en desesperación. Mira la desesperación del salmista. Mira el verso 6. Comenzamos con su gemir. Mira lo que dice el verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Son los suspiros profundos, el desgarro interno, producto del dolor, la frustración. Muchas veces este gemir no es audible, no es un lamento acústico, sino que el gemir va ¿por dónde? Va por una condición emocional, va interno. ¿Recuerdas tú Romanos 8:22 cuando dice que toda la creación gime? Porque está sujeta a maldición. No es un gemido acústico, pero es una acción interna. La creación, la naturaleza fue sujeta a vanidad y maldición y espera un día ser liberada de esta condición. El mismo Romanos capítulo 8 dice que también nosotros gemimos. Y no es que andamos lamentándonos, sino que es una condición emocional interna de dolor, de sufrimiento. El salmista dice, su gemir se consume, me he consumido a fuerzas de gemir. Es interesante que en el mismo Romanos capítulo 8, el Espíritu en nosotros también que gime, pero no tiene que ver con ruidos. Hay algunos que han interpretado Romanos capítulo 8, verso 26 como una oración especial de gemidos y algunos producen sonidos acústicos. No tiene nada que ver porque nosotros no estamos oyendo el gemir de la creación, no estamos oyendo nuestro propio gemir, tampoco estamos oyendo el gemir, pero es una condición del Espíritu Santo, tomando mi necesidad, tomando mis condiciones, mi situación y presentándosela ¿a quién? A Dios.
pero algunos en una teología experimental o emocional dicen que aquí hay una oración que tiene que ser con ruido. No es lo que dice. Volviendo al salmista y vemos acá la condición del salmista, la desesperación, hay gemir. ¿Qué más hay? Verso 6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama ¿con qué? Con mis lágrimas. Las lágrimas son el símbolo externo ¿de qué? Del dolor, del sufrimiento. Se dice que la vida del hombre corre a través ¿de qué? De lágrimas. Nos hacen llorar cuando nacemos. Y cuando vamos a morir, se dice que lo último que expele el cuerpo es una lágrima. ¿Sabes qué me hace recordar estas lágrimas? La gran promesa del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas Mateo capítulo 5, verso 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí encontramos a un hombre, al salmista, que está llorando. A los latinoamericanos se nos enseñaron que los hombres, ¿qué? No deben llorar. Y no siga la canción. No deben llorar. Déjame decirte algo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 4, encuentro un versículo precioso. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué precioso versículo. Aquí hay una promesa que en la ciudad eterna Dios va a quitar de raíz de nosotros todo aquello que infunde en nosotros dolor. El texto dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy estamos bajo sufrimientos y dolores. Pero aquí hay una preciosa promesa que el Señor un día quitará todas nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Ahora el salmista, ¿cómo está? Con gemidos, con lágrimas, en dolor, en soledad. Mira el verso 7. ¿Cuál es la desesperación del salmista? ¿Qué dice ahora? Mis ojos están gastados ¿de qué? De sufrir. ¿Has visto a personas así? Consumidos por el dolor. Y a veces no es tanto el dolor físico, sino que es el dolor emocional, espiritual. De no aceptar. Porque cuando Dios no obra el milagro, cuando Dios no obra la sanidad de nuestro cuerpo, ¿Dios qué nos da? Hay un recurso que Dios nos da. Se lo dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Pero hay enfermos creyentes que no aprenden a disfrutar ¿de qué? De esa gracia especial de Dios. Ojos gastados y envejecidos de sufrir. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Solo Dios lo veía en su dolor. Las lágrimas de impotencia, de vergüenza, de humillación. Spurgeon decía que la convicción de pecado a veces tiene el efecto sobre el cuerpo que incluso los órganos externos tienen que sufrir. Hemos visto en primer lugar la condición del salmista. Quiero que observes ahora en versos 2, versos 4 y 5 el clamor del salmista. Ya hemos dejado atrás la condición, la disciplina, el dolor, la desesperación. Observa conmigo ahora el clamor del salmista. Mira el clamor. El salmista se dirige y pide ¿a quién? Ya mirábamos en verso 1 que él se dirige a Jehová. ¿Y qué le dice en verso 2? Primero, ¿qué pide? Misericordia. Ten misericordia de mí. No pide inmunidad del juicio, sino que la disciplina de Dios sea templada por la misericordia divina. ¿Y sabes qué es la misericordia? Cuando Dios no me da lo que yo merezco. El salmista sabe lo que merece, pero él está mirando un Dios de gracia y misericordia. Y en su clamor lo primero que pide es, Señor, ten misericordia de mí. Y en segundo lugar, ¿qué le pide? Sáname, oh Jehová. Sin duda alguna, en nuestros dolores
en nuestra enfermedad, ¿a quién debemos recurrir? A Dios. En mi dolor, en mi sufrimiento y en mi enfermedad. Pero déjame decirte algo. No podemos estar ofreciendo de parte de Dios a todos los que están enfermos que se van a sanar, porque no lo sabemos. Ya ha quedado atrás la era de los grandes milagros y señales que hicieron los apóstoles. Fue una era milagrosa, grande, de intervención divina, porque ellos tenían que introducir la palabra de Dios. Dios tenía que confirmar el mensaje de ellos. Ahora, ¿significa eso que en el tiempo presente Dios no sana? Sí sana. Pero no podemos con esa arrogancia demandar de Dios, declaro y demando de Dios sanidad, porque no lo sabemos. ¿Qué si Dios quiere que yo quede postrado toda mi vida así? ¿Sabes que sufre más pueblo del Señor con presiones emocionales y psicológicas? Porque el sanador le dice, usted no se sana porque tiene pecado. O usted no se sana porque no tiene fe. Queridos, Dios abre, y quiero que mires conmigo un versículo en Filipenses capítulo 2. Y quiero que observes conmigo el verso 27. Hoy debemos clamar por alguien que está enfermo, como lo hizo el apóstol Pablo por un creyente llamado Epafrodito. En el capítulo 2 de Filipenses, verso 27, Pablo dice así: pues en verdad estuvo enfermo, es decir, que estuvo grave, a punto de ¿qué? De morir. Pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sabe cómo debemos orar por los enfermos? Aquí lo dice: Señor, por misericordia. Hay una teología que dice que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. No lo dice la Biblia, es una mala interpretación de Isaías 53, que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías viene hablando de la enfermedad física. De esa enfermedad física la ilustra por la enfermedad espiritual. ¿Recuerdas Isaías 64:6? Toda nuestra justicia delante de Dios, ¿cómo es? Como un trapo de inmundicia. De mi cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué hay? Pues llaga, hinchazón, llaga, podrida llaga. Él está ilustrando la enfermedad física con el real problema del hombre, que es la enfermedad del alma. Y Cristo en la cruz llevó la enfermedad de mi alma. Si hubiese llevado mi enfermedad física, todos tendrían que estar sanos y nadie tendría que morir jamás de una enfermedad, porque si Cristo la llevó en la cruz, se acabó. ¿Lo tiene? Pero no es así. Quiero decirte algo con respecto a las enfermedades. 3 cosas. Primero, Dios le ha dado sabiduría a los hombres. Eclesiastés 2:26 dice que Dios le ha dado la ciencia a los hombres. Le ha dado la capacidad de la investigación. Le ha dado la capacidad del desarrollo y poder inventar y para estudiar, prepararse y producir sanidad física en las personas. Pero he oído de predicadores decir, si usted va al médico, usted va al doctor, es porque usted no tiene fe. No es así. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, verso 12, que los enfermos que necesitan médico, y al apóstol Pablo lo cuidó ¿quién? Lucas, que era ¿qué? Un médico. Ahora, ante mi enfermedad, en primer lugar debo ir ¿a quién? A Dios. Pero si Dios le dio la sabiduría a los hombres y el Señor reconoce a los médicos, y Pablo fue cuidado, que tenía la capacidad de sanar, fue cuidado también por un médico, es sabio ¿qué cosa? Ir a los médicos y seguir su consejo. Dios guía la mano de los hombres. Cuando a mí me operaron, yo le pedí a Dios que guiara la mano del cirujano, y yo creo que Dios lo hizo. Amén. Dios hizo un milagro en mi vida, me sanó de un problema serio, no podía caminar, Dios lo hizo. Pero hay otras enfermedades que yo tengo que no he experimentado de parte de Dios esa sanidad.
Y me molesta cuando creyentes inventan medias sanidades de Dios para hacer las cosas sensacionalistas. Porque cuando Dios sana, escúcheme bien, sana y se acabó ¿qué? El problema. No va a andar tapando una muela. Va a restaurarle ¿qué? La muela. ¿Qué pasó con Naamán cuando se metió al agua? ¿Ah? Con los 10 leprosos. ¿Lo tiene? El salmista reconoce, él clama a Dios, pide misericordia, pide sanidad, pide socorro. Mira el verso 4, la primera parte. Vuélvete, oh Jehová. En otras palabras, auxíliame. Mira, ¿y libra qué? Mi alma. El afligido, salmista, tiene la conciencia de la misericordia y de la omnipotencia de Dios y se dirige a Él pidiendo a Dios que le ayude. ¿Sabes por qué? Porque el salmista sabe que Dios es misericordioso. Y el verso 5 nos enseña algo más. En el verso 5 el salmista reconoce que solamente en vida él puede alabar a Dios en la congregación, ya que muerto ya no puede seguir alabando a Dios en la congregación ni dando testimonio. En el Seol, dice él, ¿quién te alabará? Hemos visto en este salmo penitencial la condición del salmista, el clamor del salmista. Observemos rápidamente, en último lugar, versos 8 al 10, la convicción del salmista. David está seguro de que Dios contestará su oración. No los escuché, amén. ¿Y usted cree que Dios escucha su oración? Claro que sí. Por lo tanto, verso 8 y 9 advierte a sus enemigos que Dios ¿qué? Le ha oído. Apartaos de mí, verso 8, todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Sus enemigos que se burlaban diciendo, Dios no está contigo, Dios no te oye. El salmista ahora dice, Dios ha oído mi clamor. Amén. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Sus enemigos serían turbados y avergonzados. Mira el verso 10. Se avergonzarán. O verso 9 antes. Dice, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová, ¿qué cosa? Mi oración. Me encanta. Ha recibido Jehová mi oración. Literalmente la ha aceptado. ¿Recuerdas que Dios se lo dijo a través del profeta? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ¿qué? Mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Oiré desde los cielos. ¿Y qué más? Y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mira el verso 10. Sus enemigos serían turbados y avergonzados. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados. ¿Qué? De repente. ¿Por qué? David está contemplando el futuro. Pienso en esto. ¿Cuántas veces nos han criticado, han hablado mal de nosotros? Nos han hecho mal. Y a veces creo que cuando tratamos de defendernos y justificarnos, en vez de solucionar las cosas, como que nos hundimos más. Dejemos que un día la justa ira de Dios actúe. Mira la expresión de triunfo del salmista. Jehová ha oído la voz de mi lloro, verso 8. Jehová ha oído mi ruego, verso 9. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Cuál es tu convicción en medio del dolor? Yo no sé de quiénes están presentes, quiénes nos están oyendo o quiénes nos están viendo. Tal vez estás luchando con salud. Tienes que mirar al fondo de tu corazón y preguntar en tu conciencia y preguntarle a Dios, ¿es mi condición física producto de la mano de Dios en mi vida? Porque estoy siendo negligente. Pablo escribe a los hermanos de Corinto que hay algunos débiles, otros enfermos y algunos
duermen. No podemos jugar al cristianismo a medias. Si somos hijos de Dios y estamos andando en desobediencia y en pecado, Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, pero horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero aun cuando toque nuestro cuerpo, o tal vez nuestra enfermedad, que pudiera ser el caso de algunos, dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Como es un salmo penitencial, el salmista reconoce y pide a Dios su misericordia. Termino leyendo Proverbios capítulo 28, verso 13, que dice lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y hemos observado la experiencia de David, su condición física, su lamento, su dolor. Hay una condición, pero también hay un clamor y hay una convicción de parte del salmista. Y esa convicción es que tú nos oyes. Y si te pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes y en tu tiempo darás respuesta a nuestra oración. Te doy gracias, Señor, por este lindo consejo, pero que nos advierte y nos hace mirarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro andar, nuestras vidas. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza sin duda alguna misericordia. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos hagas sensible a tu voz y a tu dirección. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.